Environmental justice is basically an issue of equal protection, having the right to clean air, clean water, food that's safe to drink. Environmental justice is basically a human right, and that governments or industries should not basically provide quality services and good clean environments for one group and not provide it for another. Es la igualdad o la equidad del uso razonable de los elementos de la naturaleza. Nowadays we believe that environmental justice is one of the first challenges humanity has to face, because in the global world natural resources are exhausted. We are still continuing to consume more and more, and this is traduced in environmental injustice. So it's creating impoverishment of people that are living in worse and worse condition in terms of human rights, but also in terms of access of healthy environment. Partimos por reconocer que en este planeta no solamente vivimos los seres humanos, sino que los seres humanos vivimos gracias al planeta, a lo que produce la tierra, al agua, a las otras especies. Yo creo que podríamos construir la justicia ambiental. Y estos problemas de justicia ambiental tienen 4 aspectos: son la distribución, el reconocimiento, la participación y las capacidades para tener no solo una vida digna, sino una vida libre. Estamos en la parte sur de la ciudad de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar. Esta es una localidad marginal. Fue poblada en las zonas de laderas de las montañas del sur de Bogotá, y muchas de estas laderas fueron intervenidas por minería, por canteras. Las empresas que han llevado a cabo esta extracción inicialmente fueron empresas colombianas, Diamante y Central de Mezclas, y desde más o menos 1995 estas empresas colombianas le vendieron a Cemex, mexicana, a Holcim, Suiza, y uno que siempre ha estado extrayendo, también transnacional, es el Vaticano a través del Arzobispado de Bogotá. Y otra cosa es que la minería ilegal que hubo acá fue hecha por parte del Ejército Nacional en predios de la Escuela de Artillería. Anteriormente, cuando llegaron los españoles a acabar con nuestras riquezas de nuestro país, así vamos ahorita, o sea, donde sigamos, porque es que ya nos tienen avanzados, siguen explotando y avanzar. Entonces, ¿qué? Si sigue la riqueza es para otros países y nosotros quedamos en lo mismo, nosotros no nos suplimos nada de eso. Está dividido la opinión de la gente. Unos por el trabajo, porque de eso se valieron ellos del trabajo, de la necesidad de la gente, porque es uno vender nuestro trabajo, nuestras fuerzas, por un mísero peso. Lo que está pasando en Nápoles, por ejemplo, es un caso emblemático de injusticia ambiental, porque la gestión de la basura que se está haciendo por parte del gobierno es una gestión que está afectando mucho a la población local, y además es una gestión que tiene vínculos con la criminalidad organizada en Nápoles y en la región Campania. Entonces esto hace que se hagan mucha plata, mucho business acerca de un tema que es la gestión de los desechos, que tendría que ser manejado por administraciones públicas que tendrían que tener como objetivo la salud de las personas. Y los basureros
los incineradores, todas las medidas que se están tomando para gestionar el aumento de basura en este territorio, son medidas que van en contra de la salud de las personas, en contra de las poblaciones locales y además en contra de las leyes italianas. Mucha de la basura que está en Nápoles no es solo la basura de Nápoles, es la basura que viene del norte de Italia y del norte de Europa. Muchos son desechos tóxicos, muchos son desechos de las industrias del norte del mundo, y es claramente un ejemplo de deuda que las industrias del norte del mundo tienen con los territorios de Campania. Entonces es un ejemplo emblemático, la gente se está muriendo de cáncer, la gente ya no puede comer de los productos de este territorio, o sea, los impactos son evidentes. Yo soy un convencido que las empresas que contaminan y que ganan muchísimo dinero con la contaminación, porque hay que pensarlo de esta manera, es como si fuera una espiral invertido. Una empresa contamina y con eso gana dinero. Cuando gana dinero puede pagar la corrupción, y la corrupción trae aparejada la impunidad. La impunidad garantiza más contaminación y así va creciendo la espiral. La única manera que yo veo de poder cortar esto, y que me lo demuestran los hechos, es ni más ni menos que poniendo presos a los contaminadores, a los que hacen dinero con la contaminación. Porque hay que pensarlo así, una empresa minera a cielo abierto no se instala en Suiza, y no porque no haya montañas para explotar, sino que por ahí no se gana dinero porque las exigencias para contaminar son muy elevadas. Y se vienen a hacerlo en América Latina, donde se los recibe con brazos abiertos y donde nadie les controla nada, o la corrupción hace que compren funcionarios. Así es que yo creo que la única manera de parar esto es poniendo presos a los propietarios de las empresas. Lo que ocurre en tema Capulín ocurre en muchos sitios del mundo, que es una injusticia muy grande entre una empresa, unos intereses que quieren sacar agua de los altos de Jalisco para llevarlo a León, dicen para la industria de los zapatos, pero en general es para toda la ciudad, a costa de inundar un pueblo que no tiene ninguna culpa, de gente relativamente pobre, donde incluso hay una basílica del siglo XVIII, XVII, y hay aguas termales. Entonces sin ninguna misericordia se aprovecha el agua para unos intereses y se sacrifica a otra gente. La constructora es española, es el Fomento de Construcciones de Esther Koplovitz. Entonces, la cuestión también no solo como unos ganan y otros pierden, sino si los que pierden tienen voz, pueden hablar en la opinión pública lo suficiente, quiénes les puede representar, si ellos tienen reconocimiento público. Yo les he dicho a nuestros gobernantes que precisamente están en el poder por nosotros y que su obligación civil y legal es de apoyarnos en las buenas, en las malas y en las peores, y no llevarnos entre las patas y no pisotearnos como cucarachas porque no lo usamos, porque tenemos los mismos derechos que miles. Si somos poquitos, pero si una o dos hay, tenemos los mismos derechos. Aquí donde estamos nosotros estamos indefensos. ¿Con qué pelea uno? Si ellos son ricos. ¿Y nosotros con qué peleamos? Si nosotros no tenemos apoyo del gobierno. Si el gobierno les abrió las puertas para que ellos entraran libremente, no tuvieron en cuenta las comunidades, los perjuicios que iban a haber en nuestra región. Subsidiados son los grandes empresarios. El gobierno les da subsidio a ellos, ¿y nosotros qué? Nada. No podemos trabajar, no podemos tener subsidio de ninguna parte. ¿Por qué? Porque somos pobres. Now, the land use system of this country, we have only two land use systems. One, town planning, and two, farming. Despite the fact that pastoralism holds 80% of Kenya's landmass, pastoralism is not recognized as land use system.
Now that you are trying to divide a portion of land for two communities who own land with different tenure arrangements, definitely you are calling for conflict. And this has been the cause of conflict for communities living in the Delta, not because the people hate each other, but because the policies forced on them, just like the sugar project, tend to invite these communities to go against each other. This is our area, and yet the people are living as if this area is not theirs. So the major problem is that we want title deeds. We want to own our own land, so that the land belongs to the people. If any project comes, they come to the community. We know that for guarantee, we are giving the land by ourselves and not any other person. Tibetan rangelands have historically been inhabited by nomads. The Tibetan word brokpa, generally used to refer to nomad populations, literally means that pastures in the mountains. The Tibetan nomads have based their existence on a tight connection with the Tibetan grasslands, their ecological cycles, and the animals that they herd, mainly yaks and sheep. However, after 1958, when the Chinese government took direct control of Tibet, the Tibetan nomad's life has changed drastically. Since the beginning of its regime in Tibet, China has implemented policies that have radically changed the economic activity, the social metabolism, the institutional and social structure of Tibetan nomads. In the last 50 years, Tibetan nomads have been subject to very different policies that ranged from collectivization of their land and herds to replacement of herding with agricultural production. Moreover, since the early 2000s, the Chinese government largely has implemented a resettlement plan with the objective to sedentarize the vast majority of the nomadic population in Tibetan areas. The plan has affected more than 400,000 people until now. The purpose of the plan is to modernize their lives and mode of production, with the rationale that the nomadic population is backward and that their herding activities produce negative ecological outcomes. The Chinese government blames the nomads for their herding activity, claiming that it provokes rangeland degradation and therefore represents the main ecological threat to the most important watersheds of China. The nomads generally complain about or don't agree with the resettlement programs, but the Chinese government gives no consideration to their traditional ecological knowledge, nor does it leave any space for their participation and representation of their views in the government, politics, and decision-making on the governance of the rangelands. However, the Tibetan nomads are afraid to contest any Chinese government decisions. The nomads perceive a great deal of insecurity in their future. They fear that they may be deprived of their lands at any time and that they don't have the rights or instruments to resist any possible change. We have no information. In this particularly Salama and the Mwina location, no information at all. No information at all. Por las que podemos ir, vamos. Pero hay personas muy mayores que no pueden ir. Y son las las que están más tristes por su hogar, por tantas cosas que tenemos aquí. ¿Este qué traen, hermano? No, doxe soja transgénica. Y génica al principio no lo está veneno. Y el veneno que se usa es muy potente.
estamos rodeados de la parte de la química, rodeados de la parte como disulfato, porque el disulfato es lo que nos matan a nosotros. Nache Colonia Aborigen La Primavera, lo mismo, hermano, permitieron de que ingrese los sojeros. Nosotros estamos arrendando la tierra a cambio de enfermedad. Para salir en esto, no creo que vamos a seguir teniendo esta vida, porque esto ya nosotros veníamos tragando ya el tema de la química, ¿no? El trabajo del químico es que como no es similar de una persona cuando te apuntan como un revólver, ¿no? Las familias se van todas a la otra casa porque tienen miedo. Sí. El veneno. Yo no sé por qué tanto miedo tiene la gente de denunciar, de protestar contra esta planta que contiene un producto muy peligroso para la salud de todos nosotros, tanto animales como nosotros y todo lo que tenemos. Que esto no queremos más y que sea firme y positivo, Carbuenatac, no queremos más. Ojalá que se retiren los dueños de esta soja. No sé si son multinacionales o del gobierno provincial. No lo sabemos, pero pedimos que se vayan, que nos maten más indígenas, que no nos quiten más por causa de estas sojas que son multinacionales y tienen guita. Y si llega a morir un indígena, para ellos no, indio menos. Pero nosotros no vamos a permitir, porque también somos seres humanos como ellos. We are going to pick a hell of project here is very wrong to us. We reject the project. Any project done in Delta, we reject it. It is very illegal to us. We are happy all together. We want to stay as a generation of our people. We don't change our culture to any project. Y ahorita el decir o el temor de la minera, no sé, ¿qué irá a pasar con nosotros? Yo platicaba el otro día con un sacerdote de Tepatitlán y me dijo, pues son muy valientes, se van a quedar ahí, pues ahí nos vamos a quedar. I've been chanting a lot this past few days. And my chant has been, stop, stop, the U.S. Stop the U.S., stop the U.S., stop, the U.S. And have one movement that is a movement for justice and peace and fairness and equality. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacer. Ninguna de estas acciones son exitosas si atrás no hay una comunidad movilizada. Es decir, la comunidad movilizada que hace manifestaciones, que sale en los medios de difusión, que sale en los periódicos, que hacen cortes de ruta, no son suficientes para parar la injusticia ambiental. Está visto que hay enormes manifestaciones en el mundo por el tema del calentamiento global y todo sigue como si fuera entonces. Hay que hacer una verdadera alianza entre
los sectores sociales, comunitarios, ONG, etc., y las acciones penales ambientales que deben encabezar los fiscales, que somos los titulares de la acción penal. Cuando nos juntamos, somos exitosos. Empezamos a encontrar en las luchas sociales de este país es que se empieza a reconocer la demanda por agua, la demanda por un ambiente sano, por una atmósfera limpia, la lucha contra la biopiratería, por ejemplo, la lucha contra las mineras, las demandas de la gente por defender su territorio particularmente. Como nosotros decimos a eso, luchas por la justicia ambiental. La lucha de los campesinos del páramo del Almorzadero es una lucha de más de 2 décadas que no ha permitido que se establezcan las empresas mineras carboníferas en su territorio, y también está la lucha del páramo de Santurbán, emblemática en este país porque logró movilizar toda una región, todo un departamento que está incluso planteando la posibilidad de plantear políticas públicas desde el nivel local a través, por ejemplo, de procesos de consulta. O sea, que estábamos en una pelea que requería que la gente se hiciera escuchar. Las iniciativas jurídicas son importantísimas, ¿sí? Son determinantes. Por ejemplo, fue una iniciativa jurídica la que permitió que la audiencia se repitiera. Históricamente hay otras muy importantes, como fue la lucha del pueblo Uwa, que trazó, digamos, un hito no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque incorporó elementos espirituales también en sus luchas, diciendo que el petróleo es la sangre de la tierra y por eso el petróleo debe quedarse en su territorio. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve otra vez. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrarnos. Ay, 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 ay. Lleva 20 días avasallando mi ciudad. Todos oramos con la mano arriba y la cabeza agachada. Los más viejos maldicen a voces cuando oyen de ti hablar, porque saben que eres grande y ellos viejos pa' luchar. Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar, pa' pegarte un bocinazo a ver si te puedo echar pa' atrás. Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar, pa' tirarte 4 piedras porque ya no tengo nada. Para tirarte 4 piedras porque
a tirarte 4 piedras, porque ya no tengo nada. Y yo soy de mi padre y de mi madre soy. Vengo de donde me ha echado y no sé ni pa' dónde voy. Yo soy de mi padre y de mi madre soy. Mi familia, mis raíces, mi gente, y vienes tú y me echas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ne, ne, ne. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.